Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Este es un video explicativo referido a los antecedentes del proceso de independencia americano. El objetivo es conocer dichos antecedentes, corresponde al segundo nivel básico, perdón, y primer nivel medio, las jornadas de mañana y tarde. El contexto previo. ¿Cuál es la realidad de la América española? Estaba dividida en cuatro virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Perú, el Río de la Plata. Dentro de estos virreinatos también existían capitanías generales y audiencias, que son administraciones menores o subdivisiones de un virreinato. En el caso chileno, era parte de la Capitanía General de Chile, ¿ya? Que era una zona de conflicto, una zona de frontera, y esta es nuestra realidad dentro de este contexto colonial. ¿Ya? ¿Qué factores marcan este proceso de independencia? Existen dos grandes tipos de factores: los internos y los externos. Los internos son aquellos que ocurren dentro del territorio colonial, dentro de las colonias americanas, y los externos son aquellos que vienen desde fuera de las colonias americanas. En el caso de los internos está el descontento de los criollos y la emergencia o surgimiento de los nacionalismos, y en el caso de los externos tenemos elementos como la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En los factores internos, el primero es el descontento del pueblo criollo. Recordemos que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. ¿Ya? Ellos nacieron y se criaron en este territorio, en estas colonias, por lo tanto, eh, sentían que no eran considerados por las autoridades españolas para optar a cargos públicos dentro de las colonias americanas, como ser virrey, gobernador, oidor de la Real Audiencia. ¿Ya? Sentían que le daban siempre predilección a aquellos que venían desde Europa, sin observar si acá existía potencial o había gente con las capacidades y competencias. Gente que existía porque muchos de ellos se fueron a educar a Europa también. Tenían los mismos estudios, la misma formación, simplemente era un tema de confianza. Sentían los criollos que no confiaban en ellos porque no los conocían en profundidad. ¿Bien? Y en el otro punto, son los nacionalismos, hay que entender que la gente que nace, se cría, vive en un espacio determinado, siente un sentimiento, tiene un sentimiento de pertenencia, mejor dicho. Por lenguaje, por religión, por modismo, festividades locales, ¿ya? Y no se sentían parte de España, porque nunca muchos de ellos, si bien fueron a España, no tenían un vínculo afectivo con este espacio. Y esa era otra de las grandes diferencias. Ellos sentían que los más preparados para gobernar las colonias eran ellos que se habían criado acá, que conocían la idiosincrasia, sabían cómo funcionaban estas colonias. Bien, en cuanto a elementos externos, partimos con la ilustración. La ilustración es el sustento de ideas y conocimiento, ¿ya? Que está en contraposición a lo que es el absolutismo monárquico. ¿Y qué es el absolutismo monárquico? Es una forma de gobernar donde el soberano, el rey, el emperador tenía un poder total y absoluto, no tenía alguien que se pudiera oponer a él y contradecirlo. ¿Por qué? Porque este gobierno absolutista se sustenta en la idea de que Dios escogió a la familia para que gobernara. Dios escogió una familia que fuera una dinastía que gobernara, por lo tanto no hay una oposición frente al razonamiento de Dios. Si Dios lo dijo, se hace. Esa era la mentalidad que sustentaba el absolutismo monárquico. Y a lo que se oponía la ilustración planteaba un gobierno centrado en la razón y en el bien común de las personas. Eso significa que debía gobernar gente que supiera lo que necesitaba la gente para dar una mejor calidad de vida. El rey y el emperador, que vivían en una burbuja, no tenían muchas veces conocimiento de lo que la gente necesitaba. Quizás la gente necesitaba comida y el rey le daba armas. A eso se refiere esta idea de que tiene que gobernar gente pensando en el bien común y en forma racional, razonada, en el fondo pensando en lo que se necesita. ¿Ya? Y hay tres pensadores que son fundamentales: Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Ahí en la columna izquierda se ve la foto de los tres personajes. El primero es Rousseau, el segundo es Montesquieu y el tercero es Voltaire. En el caso de Rousseau, Rousseau escribe un contrato social. Su obra se llama El contrato social. Él plantea que el hombre es bueno por naturaleza hasta que la sociedad lo corrompe. Es decir, que tú naces bueno, pero cuando tú comienzas a tener contacto con la gente te comienzas a contaminar. ¿Ya? Porque empiezas a aprender vicios, malas costumbres,
Y eso te puede conllevar a la degeneración como ser humano, en el fondo a la decadencia. ¿Qué es necesario para evitar esto? Es generar un pacto social, donde se establezcan las normas que van a regir y van a delimitar la sana convivencia entre los miembros de una comunidad, entendiendo que el hombre no puede vivir solo, ¿ya? Y para llegar a este pacto social debemos ceder parte de nuestra libertad individual. O sea, yo no puedo salir por la calle con una pistola disparándole a quien se me dé la gana porque me miro feo, porque el pacto social lo prohíbe. Para solucionar un problema no tengo que salir con una pistola, tengo que dialogar con la gente y recurrir a los mecanismos establecidos por este pacto, que puede ser un tribunal de justicia. ¿Bien? Montesquieu escribe El espíritu de las leyes, en el que plantea que el poder no puede estar concentrado solamente en una persona, sino que tiene que dividirse en instituciones que tienen funciones específicas. Piensen en los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. El poder se divide en quien administra, quien crea las leyes y quien aplica la justicia. Si yo todo eso lo concentro en una persona, le entrego un poder total que lo va a terminar corrompiendo y no tomando buenas decisiones. Esa es la idea. Y Voltaire plantea la idea de las libertades individuales de las personas. Libertad de expresión, de movimiento, de publicación, de asociación, de formar un partido político, todas esas libertades. Si ustedes se dan cuenta, estos tres autores lo que hacen en el fondo es dar base a nuestros sistemas de gobierno actuales, que se centran en la libertad de expresión, la libertad de prensa, poder formar un partido político, decir lo que yo quiera pero con respeto, se me va a respetar ese espacio, si es que yo no atento contra la moral de otra persona, ni hago una apología o defensa al odio, los poderes están divididos y también todos nos regimos por un pacto social que son nuestras leyes. Bien, eso es lo que plantean y eso era sumamente innovador para la época. Como factores externos también tenemos la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En el caso de la Revolución Francesa es un modelo a seguir, es lo que nosotros queríamos hacer, ¿ya? Un gobierno centrado en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. Todos somos iguales, todos somos hermanos del mismo territorio y todos somos libres. O sea, no hay diferencias sociales, ¿ya? Y eso es el modelo que se tiene en la independencia americana. Queremos lograr un sistema de gobierno de este estilo que nos diferencie de el absolutismo monárquico que existía en España. Y en el caso de la independencia de los Estados Unidos es un referente de una independencia de colonia exitosa. Ya los norteamericanos recuerden que eran 13 colonias que se independizaron de Gran Bretaña y lograron efectivamente vencer y establecerse como un estado independiente que es Estados Unidos de Norteamérica hoy día. La imagen que aparece arriba es una imagen icónica de la independencia de los Estados Unidos, que es el primer presidente George Washington cruzando el río Delaware. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está George Washington. Y va con una figura todo imponente, con todos los soldados, gente que lo acompaña, atravesando el río Delaware en invierno. Y es una imagen icónica de lo que fue este proceso de independencia. Bien. Luego, por último, ¿cuál es el detonante de este proceso? ¿Qué fue lo que motivó, gatilló la independencia de los Estados americanos? Fue un hecho en particular que fue la el encarcelamiento del rey Fernando VII. Esa persona que aparece acá es Fernando VII. ¿Ya? No vamos a meter ningún comentario sobre la facha del tipo. Yo creo que su cara lo dice todo. Fernando VII, recuerden muchachos que era el rey de España. Él fue encarcelado por Napoleón en el contexto de la guerra napoleónica, principalmente debido a que Napoleón necesitaba avanzar hacia Portugal para poder derrotar a uno de los aliados de Gran Bretaña, que era su gran enemigo. Y esto fue lo que nos llevó a la disyuntiva como colonia, de decir, reconocemos a quien instaló Napoleón como gobernante, regente, que era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, o lo desconocemos y si esperamos a que nuestro rey Fernando VII esté libre. Las colonias tomaron una decisión y decidieron en el fondo no reconocer a José Bonaparte, sino que más bien esperar a que Fernando VII fuera liberado. Ya aquí donde comienza esta idea de las juntas de gobierno que ya son el puntapié oficial del proceso de independencia americano. Cabe destacar una última idea, que es esta palabra de detonante.
En historia, en historiografía, en el trabajo del historiador, se habla de detonante cuando es un acontecimiento particular desencadena un proceso histórico. En este caso, el encarcelamiento de Fernando VII desencadena el proceso de la independencia de los Estados americanos. Por eso se le llama el detonante de la independencia. Bien, muchachos, eso sería por el día de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, háganla llegar mediante los canales establecidos, el correo electrónico que aparece en la página donde ustedes descargan el material. eh, Sean constantes con su trabajo, por favor, vayan con la materia al día. No sé si la estarán imprimiendo, pegando, fotocopiando, como sea, ténganla al día, muchachos. Recuerden que a la vuelta de todo este proceso de pandemia con confinamiento voluntario diagonal obligatorio, volveremos a clases presenciales donde se revisará todo eso y eso llevará una nota coeficiente 2. Que estén muy bien, cuídense, cualquier duda, insisto, mándenla. Un abrazo, cuídense.